Cafetero en radio, qué buena 92.1 FM. Y saben que estamos desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas, también en Risaralda TV y en redes sociales para Colombia y el mundo. 342-1050, número de teléfono fijo, y nuestro Facebook Live también activo para nuestros oyentes. Julián Chica Cardona, escritor, gestor cultural, secretario de la Academia Caldense de Historia. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Álvaro, Germán, a todos los radioescuchas y televidentes de este importante programa. Porque lo tuvimos, doctor Germán, la semana anterior aquí, los oyentes recuerdan, en el informativo del Eje Cafetero, hablando de la historia del departamento del Risaralda desde su creación por los 57 años precisamente que cumplió el departamento, y hoy la idea es continuar pues también con ese tema. Sí, los muy buenos días a mi amigo de siempre, Julián Chica Cardona, con quien hemos compartido muchas actividades aquí cívicas, culturales, políticas, sociales en este municipio de Dos Quebradas, uno de nuestros escritores que bien conoce la historia no solamente de Dos Quebradas, sino de todo el departamento de Risaralda y bastante de la historia colombiana. Dentro de la historia de este departamento de Risaralda, ¿qué se ha venido gestando y cómo ha venido creciendo el sector cultural? ¿Cómo va nuestro nivel cultural paso a paso? Esta entidad territorial ha tenido una mirada diferente de la cultura comparada con Caldas, de donde se segregó. Sí. Diferente del Quindío, que también es hermano de esa misma campaña, de ese mismo periodo, y se han destacado personalidades como creadores, grupos de trabajo que han traído sus propias preseas, sus reconocimientos, sus premios a compartirlos con la ciudad. Sin embargo, la visión de la planeación del desarrollo en el tema cultural está todavía en deuda con los colectivos que han propuesto casos tan sencillos y concretos como, por ejemplo, materializar la titulación de la Casa de la Cultura para como escenario, como casa grande, como la universidad de los cultores y gestores culturales y artistas, y es precisamente porque ha tenido ciertos escollos en la visión política de lo que significa hacer cultura como herramienta de paz. ¿Cómo ha evolucionado nuestra idiosincrasia, Quimbaya, aquí en toda esta región cafetera, aquí en departamento de Risaralda? Mire, ya hoy este tema de la tecnología, de la red, ya da un vuelco bastante grande a todo lo que es este tema de los valores que nos inculcaron a nosotros de niños, pero realmente desde su perspectiva, ¿cómo estamos hoy culturalmente frente a esa idiosincrasia que se vivió en esa época a la moderna? Bueno, ahora hay que reconocer que ya hay una generación de generadores de contenidos aprovechando las tecnologías de la comunicación, que en cierta manera fue una alerta temprana que generó para el sector cultural el periodo de la pandemia, que nos obligó a la virtualidad, nos obligó a, a reconocer que eso tenía también una fortaleza como comunicarse con colectivos de otros países y empezar a realizar y mostrar eventos de orden internacional con la presencia de amigos internacionales que demuestran que el trabajo que hemos hecho en las diferentes áreas tiene espacio, tiene presencia y tiene reconocimiento en los países latinoamericanos. Esa es la prueba. Cuando uno puede decir, tengo amigos en México, amigos que están en la misma caminar, en la misma búsqueda, que tienen, en su corazón tienen un pedacito de Colombia que se llama Dos Quebradas, que han estado aquí, han conocido la gastronomía, que se fueron encantados de los verdes, del paisaje cultural cafetero, y eso tiene también un papel político. De modo que con estas tecnologías de la comunicación se abrió ese nuevo espacio, y sí hay una evolución que es el de ser digamos, autosuficiente. Cada colectivo cultural ha aprendido a ser autosuficiente, ha aprendido a funcionar con sus propios recursos, con lo que hay, sin esa dependencia inicial que había
pensando en los recursos del Estado que siempre han sido reducidos, porque la cultura, sin lugar a dudas, sigue siendo una cenicienta en nuestra sociedad. ¿Cuál es la implicación que tiene, digamos, este tema migratorio? Bueno, pero también el tema de inmigración. Toda esta gente que está llegando de otras regiones del país, que vienen con unas culturas distintas, siendo colombianos, ¿no? Pero en cada región hay unas culturas, hay unas idiosincrasias, hay unas gastronomías bien diversas, y esa gente de esas otras regiones, incluso de otros países, están llegando acá, a territorio risalaldense. Y no es poca gente, es bastante gente. Digamos, tenemos también, por efecto del turismo, una población flotante bastante elevada. ¿Eso en qué puede transformar nuestra cultura acá en este departamento, Julián? Bueno, en el departamento se nota, se advierte claramente y una muestra es Dos Quebradas, que hay una forma de ser, una forma de vivir, una forma de comportarse que es propia de los escenarios cosmopolitas. Eh, de pronto nosotros como pobladores de la región, que ocupamos la región y que hemos tenido que ver con su evolución, no hemos notado el salto que se requiere para que la ciudad capitalice y aproveche la presencia de, de, em, del planeta, de habitantes extranjeros, como por ejemplo con la incorporación del inglés como segunda lengua, o del francés, a pesar de que aquí tuvimos, desde 1950 tuvimos un cónsul de Francia, que fue el que trajo consigo la alianza francesa para Armenia, para Manizales, para Pereira, que fue Guy Toulemont. Sí. Y aquí no se aprovechó realmente, no se capitalizó, um, aunque el efecto sí quedó en Pereira, pero esa presencia de extranjeros de todo tipo trae, trae también de todo. Trae cosas buenas, Positivas, claro. positivas. eh, Porque disculpe que le interrumpa, es que cuando viene la gente del extranjero vienen con otra mentalidad, encuentran aquí cosas maravillosas, pero dicen, caramba, aquí hay un atraso muy grande en la misma arquitectura, en la misma gastronomía, Vías, en las vías. claro. Venga, y esa gente comienza a generar En el ideas, perímetro sanitario. Es que, comienzan en el tema ambiental, eh, comienzan a generar unas ideas maravillosas y de hecho usted ve muchos restaurantes acá o muchos sitios turísticos que dicen, no, eso es de unos alemanes, eso es de unos españoles, eso es de unos norteamericanos. exacto. Y yo recuerdo en el 70, aquí teníamos nosotros en la parte de Punta Brava, estaba la familia de Ann Patterson, que fue embajadora de los Estados Unidos, aquí en Bogotá. Ajá, sí, Y claro. sí, ellos venían de los Países Bajos, pues el origen de los papás, el papá era un dibujante espectacular, de esos Sí. dibujantes como de la Comisión Codazzi, y nos dio una enseñanza en ese momento en la crisis que tenía el municipio con el tema de los acueductos, que el argumento en los discursos decían que es que Dos Quebradas no tiene agua, y él corrigió, él nos dijo, vea, cuando tenga la oportunidad de hablar con ese señor que dice que Dos Quebradas no tiene agua, corríjanlo, dígale que está mal dicho. Dice, no tiene redes de conducción, pero agua tiene Pero agua mucha, tiene tiene mucha, muchísimo. claro. Entonces el ver, ellos le muestran a uno que en el problema puede haber una fortaleza y puede haber una solución. De modo que esa presencia es muy importante, hay que verla con los ojos de que son oportunidades que nos obligan precisamente a dar el salto a una ciudad cosmopolita. Y eso se está viendo en todo el departamento. Se está viendo en Santuario, por ejemplo, hubo una presencia más o menos significativa de venezolanos, pero casi todos eran profesionales. Había un radiólogo especialista, un señor ya mayor, especialista en el tema clínico, que tenía precisamente tenía toda su instalación y su logística en Venezuela, pero por todos esos cambios políticos tuvo que dejar el país y estaba cogiendo café en Santuario. Pero eso motivó, incentivó el espíritu de solidaridad de ese municipio cuando a él le llegó una oportunidad de un empleo en Bolivia. En Bolivia creo que sí.
Y entonces se regó el cuento de que él no tenía cómo llegar a Bolivia, porque estaba cogiendo café sin saber. Y ha de saber usted la campaña que se hizo en Santuario para recoger el dinero, en la que se metió la alcaldía, se metió la Casa de la Cultura, los comerciantes, todo el mundo dice, no, apoyémoslo. Y se convirtió como en una oportunidad de aplaudir un héroe, ¿no? Y el señor está precisamente radicado, ubicado ya en lo que él sabía hacer en su propio campo de trabajo. Ese tipo de cosas es una respuesta positiva a cómo es de la calidad de anfitriones que somos los colombianos, que somos los risaraldenses. Las diversas etnias que han existido desde la fundación de esta región, que han sido varias, ¿cuáles hoy subsisten y cuáles se extinguieron por completo o desaparecieron? Bueno, pues la nación quimbaya, que es el pueblo originario que ocupó este territorio donde nos encontramos nosotros, del cual se conoce mucho más, es en los escenarios académicos en Europa y en Estados Unidos, y que aquí en nuestro propio territorio no hay una cátedra quimbaya, no hay esos contenidos, desapareció en 40 años, en 40, 50 años. Para 1580 ya se sabe en los listados que hacían de las relaciones que se enviaban a la corona que había 12 indios tributarios de la nación quimbaya, después de que eran 80.000. Que eran Los que pagaban impuestos. Los que pagaban impuestos. Después de que eran 500 contribuyentes y quedaron 12. Sí, ya eran 12 y entonces de esos entre los mismos encomenderos dicen, vea, le voy a mandar un tributario que tengo aquí, se lo mando a Ambalema, por ejemplo, a Río Magdalena. A que dependiera de ellos. Sí, a que no dependiera aquí de esta región. A librarse ya de él para que pues allá aprendiera ese tipo de cosas y hubo ya una dispersión de esa población. Actualmente, pues con el crecimiento que ha habido y los desplazamientos también que se han presentado, hay etnias en Umbra, de la nación Umbra. Después de los Quimbaya, ¿quiénes llegaron de primeros acá a esta región? No, después de los Quimbaya hubo un silencio completo de 200 años o más. Fue la presencia negra, afrodescendiente. ¿Qué había en esa época? ¿Mestizos? No, selva. En selva. Esta zona era selva. Era selva, no había población. No había población. En esa época la que sobrevivió fue Cartago. Cartago fue fundada, donde ahora es Pereira. En 1691 se desplazan a Cartago porque ya no había contribuyentes para la iglesia, pues no había cómo sostenerse de las limosnas. Construyen de nuevo allá, se trasladan para allá. Y para esa Cartago, todo esto aquí ya era selva. Aquí donde estamos ya era selva, era un tapón que no había cómo comunicarse con Santa Fe de Antioquia, que era otra ciudad de esa misma época. Ajá. De modo entonces que la presencia humana era propiamente era de esclavos libertos y marrones que se escapaban de las haciendas y empezaron a montar sus palenques que hubo aquí en esta zona. Después de eso, a la época actual, nosotros vemos eso en Veras, aunque en Veras significa gente, ¿no? Aquí están los catillos, están los chocoes, y hay una población, catillo también, que está en la zona de Río Sucio, en varios resguardos que están en ese lugar, de modo que esa es la población, la etnia que está en esta zona, que ya ahora están aquí y mañana están en Bogotá. Es decir, hay una diáspora muy grande de todas estas etnias que realmente ellos ya no los limita ningún territorio, no los limita un lugar específico como antes. Dentro de la primera parte, en la semana pasada que usted estuvo, pues no estuve, por lo tanto no conozco del tema que hablaron. ¿Por qué no continuamos, Julián, un poco con esa historia que usted traía desde la semana pasada? ¿Qué falta por comentar? Claro, sí, hay que hacer énfasis en algunos elementos. Primero, se llama a don Gonzalo Vallejo Restrepo el padre del departamento de Risaralda. Sí. Él, la gobernación le patrocinó un libro titulado Así se hizo Risaralda, o Así se creó Risaralda. En una parte, él menciona que tan pronto se creó el departamento del Quindío, que fue en enero de 1966, por ley firmada por Carlos Lleras, él empezó a llamar a las personas más importantes para conformar una junta. Pero ya había una junta desde 1965.
El año antes. Claro, la presidía Guillermo Ángel Ramírez, papá de El Juan papá Guillermo de Juan Ángel. Guillermo Ángel Mejía, sí. Y el secretario ejecutivo era nada más y nada menos que Arturo Valencia Arboleda, un hombre que fue concejal, parlamentario, Claro. magistrado, industrial y que tenía un grupo económico muy poderoso que, que con esos pinitos, ese ejercicio que hicieron en esa campaña, ellos lo capitalizaron ya en la campaña de creación del municipio de Dos Quebradas, que fue uno de los líderes ahí. Bueno, entonces él menciona eso y ahí está faltando la verdad, porque ahí no empezó, fue en el 65. Pero en el 65, cuando se creó la Junta para impulsar la segregación y crear el departamento de Risaralda, ya habían tenido conocimiento que don Pablo Alzate Fernández, hermano de De don Guillermo y Alzate, de Hernando. de Hernando, abogado de la Universidad del Rosario, había presentado como tesis de grado, que fue laureada, creación del departamento del Quindío. Entonces mire cómo todo sale de estos mismos escenarios nuestros, de estos reverberos de ideas. Y en ese tiempo que éramos hay. el viejo Caldas. Claro, era el viejo Caldas, pero todos ellos estaban en una conexión intelectual muy interesante, sí, muy interesante, que de esa tesis fue la sustentación concreta de cómo crearse el departamento del Quindío, que fue en enero del 66. O sea que la desmembración del viejo Caldas inició en Quindío, con la creación de Quindío primero. Sí, inició en la tesis y luego se materializó en la creación ya como acto político, como acto ¿Y administrativo. a eso quiénes se oponían y cuáles eran los argumentos? Exacto, sí. Entonces, a esa junta, obviamente, lo primero que se opuso fue una junta llamada la Junta de la Unidad Caldense. El presidente era un señor de Apía. Pero el brazo financiero y, el brazo económico Económico. y el choque de fuerza grande que tenía como soporte la Unidad Caldense para atacar la segregación era el periódico La Patria. Ajá. En torno al periódico La Patria estaba la diócesis, estaba la gobernación. Claro, porque le decían, ellos eran la capital, Claro. eran, digamos, el fuerte. Por eso, y Manizales tenía el, No les convenía. el 76% de la burocracia de todo el departamento de Caldas, que eran 54 De los 3 municipios, departamentos hoy. estaban en Manizales. No había nadie más. No, y es que eso se mantuvo, Julián, hasta hace muy poco. Hasta Terrible. hace 15 o 20 años. Claro. La hegemonía caldense. Terrible. Acá usted veía a todos y todo dependía de Caldas. Los gerentes regionales, Sí. le estoy hablando de hace 15 o 20 años. Claro, las superintendencias. Todos, la superintendencia, el Banco de la República, muchas entidades públicas, la regional, la principal, Manizales, Manizales, Caldas, Eso se convirtió en un sobrepeso que ellos ya no fueron capaces de sostener. mantener. Porque incluso el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas Sí. solamente tenía un representante por Pereira, que era Felipe Dreus, siendo que Pereira tenía las haciendas cafeteras de Luis Jaramillo Walker, la Julia, Sí, la Julia. Todo. tenía la Giralda aquí de Botero, tenía de José Jaramillo de Botero. José Jaramillo Botero, todo lo de Betulia, y tenía nueve trilladoras Claro. transportando café en almendra es decir, exportándolo, y en esas condiciones y con ese peso, ellos no tenían ninguna participación en el Comité Departamental de Cafeteros, y agréguele otra, no tenía ni un solo cargo en la federación, todos eran de Caldas. Ese tipo de cosas empezó a generar fisuras y agrietamientos en el sector económico, en los gremios, para poder convencer a Apía, a Santuario, a Belén de Umbría, que eran totalmente reacios a la creación del departamento de Risaralda. Lo otro es lo del nombre. A don Gonzalo Vallejo hay que abonarle que él, siempre que usted lo veía, él tenía un libro en la mano. Era un lector compulsivo, era un lector, mejor dicho, incurable. Y en 1935, cuando salió la primera edición de la novela Risaralda, que la escribió fue un poeta. Bernardo Arias no era novelista, era un poeta maldito, porque era homosexual, era drogadicto y era liberal. Y entonces allá fue totalmente rechazado. En la Virginia hay un colegio que lleva el nombre de él. Sí, en la Virginia hay un colegio con el nombre de él. Y en Manzanares, donde él nació. Sí. Entonces él escribe hay un poema muy extenso de una experiencia que tuvo él en Buenos Aires, dedicada a un joven
muy bello, él lo describe pues como es, que en la vida nocturna, en las cantinas, los lugares de licor, él estaba parado en la puerta por allá muy discretamente, esperando quien le hacía la seña para que le vendiera droga. Y también favores sexuales. ¿Sí? Es un poema sobre Robbie Nelson, que era incluso con el nombre, y él dice que él, en primera persona. Eso escandaliza a la sociedad en Manizales. Y obviamente prohíben el libro Risaralda, pero como este libro se surge, llamaba Risaralda. el libro Risaralda, sí. Como el libro surge en la Virginia, vea, a él lo recibe Francisco Jaramillo Ochoa, dueño de Portobelo. Estamos hablando de 1934. Y le dice, vea, quédese aquí el tiempo que quiera, pida lo que necesita, aquí tiene todo. ¿Qué era Portobelo? Portobelo es una hacienda que hay en la Virginia. Ah, en la hacienda de la Virginia. Ahí es donde se reunieron Claro. la Junta por la creación del departamento de Risaralda. ¿Sí? Y él saca la novela y esa novela está dedicada a Francisco Jaramillo. Se la dedica a él. Ahí, en esa novela, él le hace apología ¿a qué? A la unión libre. Una cosa escandalosa para la diócesis de Manizales. Pues ¿Sí o imagínese, no? claro, era un escándalo. Sí, que los negros tenían igualdad de derechos De a la derechos. libertad y a la autodeterminación de su comunidad. Sí. Una cosa escandalosa para Manizales en 1935. ¿Sí? Le hacía apología al aguardiente de contrabando. Eso fue una bofetada a la licorera de Caldas, que era la fresa en el pastel de la economía del departamento de Caldas. Y él, como lector compulsivo, porque el papá de él era de Neira Caldas, llamaba Nepomuceno Vallejo, muy rico, importador de paños. Él fue de los primeros almacenes del Parque Bolívar, era de Nepomuceno Vallejo. Y además de eso era ganadero, tenía unas haciendas enormes. Ya en 1900, él llegó en 1900. Entonces él llegó con Francisco Jaramillo Ochoa y tenía haciendas ganaderas con Mario Uribe en la Virginia. Entonces todo ese tipo de cosas coinciden en el hecho de que cuando ya Gonzalo toma la presidencia, da un golpe de Estado, un golpe de opinión dentro de la misma Junta y toma la presidencia, ese nombre no encuentra ninguna oposición. Que sea ese el nombre para mostrar una distancia, es decir, Literal, sí, no, diametral, diametral. total del pensamiento que tenían en Manizales. Entonces ahí es como se van conectando los elementos humanos, las razones humanas y los motivos de cada uno para poder llegar a lo que se convirtió el departamento de Risaralda, que se montó como una campaña cívica, pero que no era una campaña cívica en absoluto, porque era la unión de intereses de una élite en ese momento que querían ser una seccional con derecho a parlamentarios, a senadores, porque no tenían. Y habían unos que ya estaban perfilados como para esa idea, porque aquí ya estaba, por ejemplo, Camilo Mejía Duque, de Salamina. Era senador que se radicó aquí porque lo iban a matar en Salamina. Curiosamente, de Camilo Mejía Duque, él no era el principal cuando las votaciones de ese periodo del 48, Sí, antes de que mataran a Gaitán, sí. sino que el que ganó esa elección fue Alejandro Uribe Botero. ¿Ha oído hablar del senador descalzo? No, El senador descalzo era de Marmato, liberal, De Marmato periodista. Caldas. Sí, periodista. En 1915 fundó un periódico, algo así como la Flecha Roja, la Señal Roja. O sea que era un intelectual para esa época con mucha formación. Iba descalzo al Senado. Por eso, él siempre anduvo descalzo, pero él no recibió el Senado porque en el 48, cuando quedó elegido, le llegó el famoso aviso, el famoso sufragio, desocupe porque le vamos a volar dinamita a la casa para que tal. Entonces él salió, Antes nunca fue al Senado. no, él se instaló en Ibarra, Ecuador, y Camilo Mejía Duque era el suplente de él. Ahí se le apareció la Virgen a Camilo Mejía a Duque. Camilo Mejía Duque. Y desde ahí fue senador. Eso. O Bueno, sea que él- Camilo Duque no era risaraldense, era no, caldense. era de Salamina. Camilo De Mejía Salamina, Duque, Cali. el negro Camilo era de Salamina. Y ya en la siguiente votación, él metió a Óscar Vélez Marulanda de De suplente. suplente, sí, claro. De suplente. Pero entonces mire por dónde van las cosas. La presidencia para Gonzalo era muy importante, porque él necesitaba nombrar a su ahijado como primer gobernador, ¿A cuál hijado? Castro Jaramillo Rubla. Ok.
Y curioso, ¿por qué era ahijado? Porque estaban en los mismos negocios. Porque en ese año 1935, cuando se publica la primera edición de Risaralda, Gonzalo Vallejo llamó a Abel Jaramillo Franco. Venga, camine, montemos el club campestre. Usted tiene la tierra. Yo tengo los amigos, tengo las conexiones, tengo todo. Usted tiene unos planes allá en la Víbora espectaculares. Haga una cosa allá con juego de golf, con piscina, hacemos los reinados, los desfiles de la cachaquería de Pereira y hagamos un club privado como el Club Bavaria o como el Country que tiene Bogotá. Y él le copió. Y entonces, una cosa se conecta con la otra. Al crear el Club Campestre, por acciones, aquí, en Dos Quebradas, se convirtió en el escenario del pensamiento, en el lugar de las ideas, de cómo generar las cosas, de cómo propiciar la transformación del territorio, y ahí surge también y se discute el tema de la segregación. Y ahí también son las primeras conversaciones para la creación del municipio de Dos Quebradas. Entonces, de premio para Abel Jaramillo Franco, que fue el que puso el dinero, ¿sí? Le nombran a Castor Jaramillo Rula como primer gobernador de Risaralda. Ahí fue donde... ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 67. En el 67. La ley sale en noviembre del 66 y el 1 de febrero del 67 arranca ya la gobernación, ya con sus puestos y con su gente. Julián, ¿por qué no lo invitamos cada 8 días, Álvaro? Queda tema. Claro que ¿Quiere dedicar 8 días? no, es que es muy bueno, y yo creo que podemos institucionalizar la historia de este departamento, la historia de Dos Quebradas, y Julián pues tiene todo el conocimiento y toda la experiencia en este tema porque ha sido un investigador. Y él tiene en su mente pues el cúmulo de toda esta gente que ha trabajado la historia del departamento, porque supongo que son su herramienta, estos libros que han sacado, todas estas monografías. La manera como lo cuenta lo hace como vivir a uno el momento. Sí, porque es que me parece que es muy importante. Y un libro lo lleva a otro, ese libro le presenta a otra persona, había camino le presento a la señora de fulano, venga, vea las fotos. ¿Le parece esas que cosas, la sociedad está ansiosa de que le cuenten realmente cómo fue que sucedieron esos episodios. Y me comentaba ahora Julián, extra micrófono, que su último libro son cuentos Quimbayas, ¿no? Sí, ilustrados. Sí. Ilustrados, para que hablemos también de ese tema, me parece, porque eso tiene mucho que ver con la historia de esta región cafetera. ¿Le parece los martes a esta misma hora? Sí, mientras pueda, claro que sí. Bueno, ya usted mientras que Dios le dé vida, salud y movilidad. El próximo martes a las 9 estará aquí con nosotros, Julián. Con mucho gusto, ahí estaremos, claro. Gracias por acompañarnos. Es Julián Chica Cardona, escritor, gestor cultural, secretario de la Academia Caldense de Historia. Una pausa más en el informativo del Eje Cafetero.